la hora de la paz. Está cambiando, no es mañana. La tierra te está hablando, no es mañana. Y no la estamos escuchando. Protejamos la vida, amigo. Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas al espacio del Sistema Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático Territorios Resilientes. Hoy hablaremos del conflicto armado, el posconflicto y la gestión de riesgos. La paz, además de terminar con tanta muerte y desolación que ha ocurrido en nuestro país, es necesaria para avanzar hacia la justicia climática, para sanar las heridas que le hemos causado a la naturaleza y para consolidar una inclusión social para todos y para todas. En Colombia, los impactos más evidentes del conflicto armado tienen que ver con el desplazamiento y daños ambientales de la guerra. A diario se reportan 91 familias que ingresan a Bogotá en condición de desplazamiento, según lo reveló un estudio de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento CODES y la Arquidiócesis de Bogotá. Además de los reportes noticiosos que muestran los serios impactos en el ambiente, el Centro Nacional de Memoria Histórica registró en su informe sobre el conflicto armado, el informe sobre derechos Basta Ya, donde se identifican desde la voladura de oleoductos, la contaminación de acueductos, la tala indiscriminada, la extracción de minerales y la alteración del cauce de los ríos como los principales impactos del conflicto armado. Estas acciones, sumadas a los cambios abruptos en los usos de la tierra, al igual que en las actividades agrícolas, han generado graves daños en el planeta aún no calculados. Pero no solo están los impactos directos de la guerra, también se encuentran las causas iniciales de esta guerra, como son los intereses por el control territorial y de los recursos naturales para el desarrollo de los megaproyectos económicos a favor de unos pocos que alteran el curso de los ríos, se apoderan de ecosistemas estratégicos y destruyen reservas naturales, situación que pone en peligro la seguridad vital. La paz no solo tiene que ver con la dejación de las armas, hay que pensar también que la destrucción del medio ambiente es otra forma de violencia que deja muchas víctimas. El Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente señaló que en los últimos 60 años el 40% de los conflictos armados han tenido que ver con la explotación de los recursos naturales, siendo estos por su gran valor como el oro, la madera y otros minerales, y algunos por su escasez, como la tenencia de la tierra y el agua. En Colombia, el 8% del agua potable corresponde a consumo humano. El resto hace referencia a los sectores económicos, de agricultura y ganadería. Esto quiere decir que el conflicto armado guarda relación con las maneras en las que se ocupa y se organiza el territorio. Las terribles desigualdades entre la tierra fértil y el agua guardan también relación con los efectos del cambio climático. Conozcamos ahora la voz de quienes han padecido estos terribles impactos. Fui desplazado de la ciudad de Barrancabermeja ante la arremetida paramilitar. Yo creo que la paz también forma parte del reconocimiento del Estado hacia los campesinos que fueron desplazados, sacados de sus regiones, no solamente por los grupos armados, sino hoy en día la minería representada en las multinacionales al cual el Estado colombiano le está entregando, también nos está sacando del territorio a nuestros campesinos y a nuestros indígenas. Uno de los actores principales también de la contaminación se llama los actores
armados. El conflicto como tal está afectando nuestros recursos naturales. Nuestra naturaleza está terriblemente afectada por las acciones del conflicto, pero también por las acciones de personas o empresas que han o hemos abusado de ella. Nosotros como Mesa Ambiental No le saque la piedra a la montaña, creemos que la defensa del territorio en términos ambientales posibilita el buen vivir de nuestras comunidades. Y si hablamos del buen vivir de las comunidades, hablamos de la consolidación de una paz duradera y estable en estos territorios. En nuestra localidad existe, por ejemplo, un parque minero industrial. En este parque minero industrial, sobre todo lo que se explota son arcillas para generar los ladrillos que necesita la ciudad. Este polígono de explotación tiene 169 hectáreas de explotación. Actualmente llevan 10 hectáreas explotadas de material de construcción. Estamos hablando de la minería que rompe nuestras montañas y ecosistemas fundamentales. Para conseguir la paz o para lograr la paz se necesita que desde los territorios se mejoren las condiciones de vida de las personas. Seguimos en Territorios Resilientes, hemos invitado a este programa de conflicto armado, posconflicto, paz y riesgos y cambio climático a unos amigos muy especiales que vienen trabajando tanto temas de derechos humanos como los temas de riesgo y cambio climático. Nos acompaña Luis Emil Sanabria Durán, presidente colegiado de la Red Ciudadana por la Paz y contra la Guerra, Red de Paz. Marco Romero, director de la Consultoría para Derechos Humanos y el Desplazamiento de CODES, y el doctor Camilo Cárdenas, experto internacional en temas de gestión de riesgos. Y vamos hoy a construir un tema que apenas estamos dando los primeros pasos, el tema de la gestión de riesgos, el cambio climático con los temas de la paz, de la guerra, del conflicto, del posconflicto. Hoy estamos en una discusión a nivel internacional de un tema que tiene que ver con el cambio climático, que es una de las problemáticas que se está discutiendo hoy a nivel internacional, a nivel nacional, y que en Bogotá le hemos dado una relevancia muy importante, y a esto el tema efectivamente de riesgos. Entonces vamos a darle la palabra a Luis Emil para empezar, que nos comente, digamos, cómo ve esas relaciones, si hay unas relaciones entre esos dos temas, qué temas hay en común y qué diferencias hay. Gracias, Javier, por esta invitación. Para nosotros y para los que trabajamos por la paz hay una relación directa entre el conflicto armado, el modelo económico, por supuesto, y todo lo que ocurre en el medio ambiente. Situaciones como la minería ilegal, pero la minería también legal, las situaciones de despojo de tierras que han ocurrido en el país, el despojo de las ciénagas, por ejemplo, es algo palpable que afecta directamente el tema climático y medioambiental, y así podríamos poner muchos ejemplos en el país en donde la solución de este conflicto armado nos va a abocar entonces a una situación de defensa de la sociedad, a su medio ambiente y la construcción de unas relaciones más amigables. Marco, en ese tema de lo que estaba planteando Luis Emil, de ese modelo de desarrollo depredador, tiene que hay una relación allí con los temas de riesgo, con las familias desplazadas. Muchas veces aquí uno en Bogotá, cuando es un diagnóstico de por qué hay familias en zonas de alto riesgo, dice no, la mayoría son desplazados. Entonces encontraría uno que hay una relación en eso. ¿Tú qué opinas frente a ese tipo de cosas? Bueno, en primer lugar, gracias por la invitación, un saludo a la audiencia de Territorios Resilientes. Yo creo que hay dos niveles de esta discusión. El primero es que la idea de gestión de riesgo es muy importante en una sociedad como la colombiana, porque Colombia no es un país, digamos, solo de riesgos, sino un país de grandes daños. Es un país de grandes daños, un país que tiene 7 millones de víctimas, es un país que ha dañado lo esencial. Y entonces hay que ver cómo se reconstruye la sociedad. Camilo, tú que has trabajado tanto el tema de riesgos, conoces experiencias de otros países, la experiencia propia de Colombia, ese es un tema que no se había tratado, pero hoy creo que hay que tratarlo y hay que discutir y mirar qué relaciones hay. Hoy en día no hay lugar a dudas. La naturaleza juega su papel, pero los problemas sociales, económicos, políticos son los generadores de las grandes vulnerabilidades que producen los desastres finalmente vinculados también con fenómenos naturales. Por ejemplo, ¿cuál es la principal causante del incremento de las zonas de riesgo urbano en el país?
el desplazamiento, porque por la pobreza, por el costo de la tierra, la gente desplazada se ubica en las zonas de alto riesgo y es ahí donde viene su gran crecimiento. Tú mencionabas otras cosas. La deforestación, indiscutiblemente. La expropiación violenta de la tierra de los campesinos, la concentración de la propiedad de la tierra, que es de las más altas en el mundo, la de Colombia, la del monocultivo, todo eso se constituye en generación de riesgos que esperemos que si este conflicto termina y se trabaja como se debe trabajar, pues lógicamente las principales causas de los riesgos van a verse favorecidas invariablemente por esto. Sí, yo creo que estamos todos esperanzados de que digamos este proceso de paz termine en un acuerdo que esperamos que sea lo más pronto posible. Eso va a llevar a que se configuren unas nuevas situaciones, unas relaciones. Quisiera preguntarles a ustedes cómo ese proceso de paz puede contribuir a que tengamos un país mucho más resiliente, un país con mucho más temas de menos riesgos, con un tema adaptado al cambio climático. ¿Cómo puede contribuir el proceso de paz a esa situación? Hay una relación directa en la terminación del conflicto y, como decía Marcos, en lo que nosotros llamamos la organización y el estallido democrático que tiene que ocurrir en Colombia para que todas estas conflictividades discurran, transiten por la democracia sin utilizar las armas. Y van a haber muchos conflictos que van a salir. Por ejemplo, el tema de los humedales en Bogotá. Muchas personas, es conocido que aquí las grandes constructoras han secado los humedales para hacer urbanizaciones. Recuperar los humedales, eso es una lucha de la sociedad, pero siempre que la sociedad lo ha hecho en medio de un conflicto armado, se le tilda de terrorista. O por ejemplo el tema minero en Ciudad Bolívar. O te pongo otro ejemplo, en Vélez, Santander, Río Claro y Río Bonito, en el nacimiento del río Pon y río Carare. El gobierno colombiano, el anterior gobierno, refrendado por el actual, le entregaron a unas mineras 3.000 hectáreas de tierra para hacer minería extractiva a cielo abierto de carbón. Van a acabar con el río Carare y el río Pon. Vamos a tener que tomarle fotos. Cuando los campesinos salieron el 26 de diciembre del año pasado a impedir el ingreso de la maquinaria, fueron golpeados, fueron tratados como terroristas y la noticia fundamental fue campesinos, guerrilleros, terroristas, y fueron judicializados 8. Si no tuviéramos conflicto armado, eso saldría a flote y sería una lucha democrática que todos, por supuesto, tendríamos que rodear, la de esos campesinos. Ahora, en ese mismo sentido, Camilo, si fuera lo contrario la pregunta, ¿cómo contribuye la gestión de riesgos al tema del acuerdo y al tema de paz? Esta es una temática como la de los riesgos, como la del conflicto, en la que están involucrados todos los actores de la sociedad. Nosotros trabajamos muchísimo en el tema de riesgos socionaturales con el tema de alertas tempranas. Es una metodología que si la usamos durante el posconflicto para evitar y trabajar preventivamente los numerosos conflictos, porque es que después de la firma del acuerdo de paz vamos a tener no un actor armado o un actor armado menos, pero los conflictos van a ser numerosísimos. Poder trabajar con el concepto de alerta temprana preventiva, eso sería un servicio metodológicamente nuestro. Otro, para mencionar otro más, nosotros hemos aprendido bien que mal a trabajar en la recuperación por desastre. Si trabajamos el post-conflicto, ¿sí?, o el post-acuerdo, que yo diría mejor el post-acuerdo, si lo trabajamos con ese concepto de recuperación integral, que no es solamente lo físico de reconstruir vivienda, sino reconstrucción social, económica, con una seguridad integral de la ciudadanía y de la población. Yo aportaría dos ideas adicionales. Una, desde la lógica del acuerdo de paz hoy en La Habana. La primera es que se ha hecho un pacto para resolver la problemática agraria, para que haya una nueva política agraria.
Colombia hoy tiene más de 40 millones de hectáreas de reserva natural, parques naturales, etcétera, pero toda esta reserva ha sido deforestada de manera sistemática, muchas veces por un campesino, digamos un campesinado volcado a la colonización por falta de una reforma agraria. Entonces aquí hay que ubicar bien la responsabilidad, no es el desplazado el responsable de ubicarse en las zonas de riesgo, sino que en una ciudad, una sabana gigantesca no haya tierra para los desplazados, es una responsabilidad de los políticos. Entonces me parece que lo mismo pasa en el tema de la tierra, lo que se ha hecho es que el latifundista ha ido corriendo al campesino, el campesino corriendo al indígena y al afrodescendiente, y por esa vía nos hemos comido buena parte de la reserva forestal, más de 6 millones de hectáreas se han utilizado, digamos, en contra de la ley, y el Estado no hace mucho, y incluida por la ciudad de Valledupar, y hay más de 2 millones de personas habitando esas 6 millones de zonas de hectáreas de reserva forestal. Entonces yo creo que el acuerdo va a ayudar a frenar la expansión a parar, digamos, la expansión de la frontera agrícola, pero esto tiene que tener un correlato, y es que se distribuyen las tierras dentro de la frontera agrícola para que la gente pueda trabajar allí, porque si a la gente no se le da ninguna alternativa, pues va a tumbar monte así sea, para después entregarle esa tierra a los latifundistas que casi siempre van detrás de ellos en la lógica de lo que ustedes han planteado. Esta es una oportunidad que plantea el proceso de paz. Y la segunda es que el acuerdo de paz también habla aunque el acuerdo no está centrado en el tema de minerías, de la idea de que hay que poner unas reglas para ordenar el territorio. Colombia no tiene un acuerdo para ordenar el territorio. Por ejemplo, el caso de Santurbán muestra que el Estado había dado todas las autorizaciones para explotación minera, y si no hay una reacción de la sociedad, pues la ciudad de Bucaramanga se queda sin agua. Entonces la pregunta es cómo es posible que el Estado haya dado todas esas autorizaciones si el desastre era tan evidente. Entonces creo que tenemos una institucionalidad agraria y ambiental muy frágil, y hay que buscar la manera de lograr un pacto, y creo que en esto los jóvenes juegan un papel muy importante. Las generaciones que de algún modo tenemos más años, que van más de salida, digámoslo de esa manera, no son los que se van a beneficiar directamente de la paz, sino la nueva generación. Son los primeros que van a poder hacer política y hacer movilizaciones sociales sin el karma de la guerra a sus espaldas, y ellos pueden llevar esta agenda, que la defienden muy bien en muchos escenarios, digámoslo así, a la agenda pública del país, porque si no logramos que los temas del medio ambiente, que es uno de los que estamos hablando, se convierta en una agenda pública política, pues realmente estos temas quedan siempre relegados a un segundo plano, porque siempre hay discursos de que es que el desarrollo es muy importante, se requiere que la economía crezca, no importa el costo, se requiere a veces usar territorio, no importa si se pasa por encima de la diversidad cultural, o el tema de las licencias express, cuando se habla de que hay que de algún modo darle más campo a la economía que al medio ambiente en los territorios. Entonces los invitamos a un segundo programa de Territorios Resilientes. Muy buenas tardes. Estamos en Territorios Resilientes. Superar la guerra y avanzar hacia un posconflicto requiere vincular la demanda responsable del consumo de las ciudades con la oferta sostenible de las regiones. Construir y organizar un territorio nacional alrededor del agua. Acordar una reforma agraria que incluya la protección de los ecosistemas, la sostenibilidad socioambiental, la defensa del agua y la soberanía alimentaria. El posconflicto pues va a suponer unos escenarios de desarrollo, unos escenarios de poblamiento, unos escenarios de redistribución de la población, en fin. Lo que debe hacerse es utilizar debidamente la información que el Instituto genera a nivel hidrológico y a nivel meteorológico. A nivel hidrológico, los resultados se presentan en el Estudio Nacional del Agua. Acabamos de lanzar hace más o menos un mes el Estudio Nacional del Agua 2014, lo sacamos cada 4 años. También tenemos escenarios meteorológicos que se generan desde la Subdirección de Meteorología y la alerta diaria que se da desde la Oficina de Pronósticos y Alertas. Las 3 cosas son muy importantes y deben leerse para cualquiera que sea el escenario que se desarrolle para el posconflicto. El tema de la gestión del riesgo desde la sociedad, desde las entidades territoriales, debe pensarse muy en un sentido de la protección integral de la sociedad. Eso nos lleva a pensar que hay, digamos, como un estadio superior
en el que tenemos que pensar. Hemos luchado por lo social y tenemos que seguir luchando por lo social. Pero ¿de qué vale luchar por lo social si se acaba el planeta? ¿De qué vale luchar por lo social si se acaba el agua, si se acaba la vida? Entonces, ese es un frente imprescindible que tenemos que trabajar. Y por eso me parece que pensar en posconflicto sería absolutamente equivocado si eso no integrara el tema del cuidado de los recursos naturales y del medio ambiente. Del posconflicto lo que queremos es que estos hombres que están en primera línea ya en el posconflicto pasen precisamente a capacitarse y a integrar esos batallones que acabo de mencionar. Entonces pasaríamos de 600 hombres a 3.000 hombres. Entonces hombres de primera línea pasarían a conformar esos otros batallones que estoy mencionando para conformar la Brigada de Atención y Prevención de Desastres. La nueva Colombia, superando la guerra, es una Colombia que se tiene que reordenar alrededor de los espacios del agua. Y pongamos una cifra pues, para que la audiencia pueda tener elementos de comparación. Nosotros hemos identificado que el 75% de los campos minados que hay en el país se encuentran sobre áreas protegidas. El posconflicto, y afortunadamente ya el país dio pasos agigantados en esta vía, ha empezado a desminar nuestro territorio. Pero no basta con ello, necesitamos ordenar ambientalmente el territorio colombiano para que realmente podamos hablar de paz. Un mundo que se adapta al cambio climático, un mundo que genera nuevas formas de relacionamiento en términos económicos, un mundo que hace más equitativas las relaciones de poder entre los centros y las periferias, es un mundo que está llamado a reconfigurar nuevas maneras de relacionarnos entre sí. Y en Colombia, superar la guerra es sin lugar a dudas un paso enorme en la vía de adaptarnos al cambio climático. El conflicto armado, el posconflicto y la gestión de riesgos guardan estrechas relaciones. La Carta de Bogotá, documento resultado de la gran movilización por la justicia climática, expone la necesidad de avanzar hacia la paz, planteando lo siguiente. La Carta de Bogotá, América en defensa del agua, la tierra y la vida, prioriza defender el derecho al agua para enfrentar al cambio climático. Sin agua para el consumo humano y para los ecosistemas, no puede haber territorios sostenibles. El derecho al agua es esencial para garantizar la vida. Debemos insistir en el debate frente a la justicia climática. Si bien la conferencia mundial que se llevará a cabo en París en diciembre del 2015 sobre el cambio climático tiene que ver con el tema, Colombia debe avanzar hacia una justicia vital con inclusión social. Todos estos temas se desarrollarán en los próximos meses y definirán el futuro del país y de la ciudad para avanzar hacia territorios resilientes. Gracias por acompañarnos en Territorios Resilientes. Recuerden nuestra cita, domingos 1 de la tarde, porque prepararnos es compromiso de todos y de todas.